Vamos a dibujar por puntos de medida el interior de una habitación. Tenemos una semicircunferencia donde colocamos el punto de vista donde queramos, por ejemplo aquí, sobre esa semicircunferencia. Tenemos en la intersección con el diámetro, que es el horizonte, los puntos de fuga, F1 o FF'. Y vamos a colocar la línea de tierra, por ejemplo aquí, siempre paralela al horizonte. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos por ejemplo hacia esta fuga lo que va a ser la línea donde están los detalles de la habitación. Hacemos la línea de la parte superior y por ejemplo cogemos aquí el extremo de la pared y unimos con F, con la fuga, obteniendo ahí la otra pared de esa perspectiva. Bueno, vamos a hacer un par de arcos aquí, dos puertas. Entonces, uniendo el punto de vista con F y con F', tengo que en realidad esto, que podría doblar por aquí, me define en realidad que esta es la orientación real de estas dos paredes. Y si hago centro aquí con este radio, puedo hacer un arco hasta que corte en el horizonte en un punto métrico. Hago ahora con este otro radio otro arco hasta que corte al horizonte en otro punto métrico. Bueno, pues sé que este punto métrico me sirve para calcular las medidas de este lado y este para las de este lado. Entonces, si la habitación, por ejemplo, empieza a partir de este punto, vamos a coger aquí, a partir de este punto, entonces quiero dejar, por ejemplo, aquí un tabique, vamos a hacer que caiga por aquí, que tenga esta medida, por ejemplo, 2 centímetros. Luego quiero hacer más o menos por aquí lo que es el hueco de la puerta, pues que sean 7 centímetros. Luego, por ejemplo, otros 2 y luego, por ejemplo, otros 7. Bueno, entonces, como sé que este punto métrico me vale para las líneas que van a esta fuga, entonces alineo M' con este punto y tengo ya ahí un punto donde empieza el hueco de la puerta. Tengo aquí otro, tengo aquí otro punto, tengo aquí otro, y por último tengo esta distancia que en realidad si alineo con esto, pues la distancia es esta. Vamos a hacer otro último arco, 2, y cogemos otra vez el 7 aquí. Alineando con esto tengo que cortar aquí. Bueno, entonces tengo que las puertas corresponden, a ver, se me olvidó aquí el 2, corresponde a este tramo de aquí a aquí, luego este tramo de aquí a aquí y a este de aquí a aquí. Levanto por esos puntos verticales, esto venía por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, tengo entonces ahí huecos verticales. Si fugo hacia F' con esta distancia, por ejemplo, pues tengo que en realidad esto me mide esta distancia respecto a la línea de tierra. Por ejemplo, quiero saber el grosor que tiene esta línea. Entonces, podría medirlo simplemente con este punto métrico. Sé que me vale para medir todas las que van hacia esta fuga, Entonces, vamos a hacer las líneas que van hacia esa fuga, por donde se vería, va hacia aquella fuga, y luego esto, bueno, coincide ahí con la puerta, y corta aquí, por aquí levanto una vertical, otra vertical, y aquí, donde corte, ahí detrás, otra vertical. Ese es el grosor real del muro. Bueno, tengo entonces ya las dos columnas y los 3 huecos. Bueno, por último decíamos qué medida tiene el grosor del muro, ya que tenemos las medidas estas, de todas estas, de estos huecos y también
esta medida, etcétera, pero no tenemos el grosor. Bueno, pues basta con unir este punto, por ejemplo, con este o con este, con cualquiera de ellos, y tengo que, alineando ahora con este, esta es la medida real desde aquí hasta aquí, ya que este punto de medida me vale para las líneas que van hacia esa fuga, igual que este me valen para las que van hacia aquella fuga. Bueno, por último, sé que el arco tiene esta longitud, 7, que reproduje aquí varias veces. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es un arco, para entenderlo mejor, y tengo que, si hago una semicircunferencia para este arco, pues este es el radio, o sea que el radio en realidad es la mitad de esa medida. Entonces, a partir de cierto punto, por ejemplo de esta medida está en verdadera magnitud, al margen de la escala que tenga, cojo este radio y sé que en el espacio esto es igual a la mitad de esto. Entonces alineo esto, mando esto hacia F y arriba también, obteniendo ya aquí el cuadrilátero que viene desde aquí hasta aquí. Tengo que tener cuidado que son las líneas de adelante, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Bueno, tendría que hacer también el cuadrilátero hacia atrás, fuga hacia allá, y también el cuadrilátero hacia atrás, esto fugaría hacia allá, tengo que levantar por aquí una vertical y fugaría hacia ahí. Bueno, pues esto fugaría también hacia allá y fugaría por aquí detrás, donde corte aquí, hacia allá. Bueno, ¿qué objeto tendría hacer los dos cuadriláteros? Que en realidad, si quiero hacer los arcos perfectamente bien hechos, pues tendría que saber también por dónde viene el prisma por ahí detrás. Esto fuga hacia allá, levanto vertical y fuga hacia allá. Y lo mismo, fuga hacia allá, corta ahí. Vamos a poner aquí entonces la pared, como decíamos, que va hacia esta fuga. No hay que equivocarse con los puntos de medida. Y luego los arcos. Unimos este punto con este. Hacemos las diagonales. Una diagonal, la otra diagonal. Corta aquí, una vertical. Bueno, pues ahí está el primer arco. Un arco elíptico que corresponde en el espacio a una semicircunferencia. Lo mismo aquí. Esto con esto. Vertical. Tengo ahí otro arco elíptico. Bueno, si este salió mucho más grande es porque al principio cogimos 7 y luego no tuvimos en cuenta el 2. O sea que en realidad aquí lo pusimos más grande, pero deberían ser todos, estar todos en concordancia. Lo mismo diagonal, vertical, y tengo ahí el arco tangente. Y a partir del punto este donde empieza el arco también fugo y ahí empezaría por detrás el arco. Tendría que hacer el prisma para atrás también. Hacer también en el prisma de atrás, aquí donde corte, fugando hacia aquí, y lo mismo aquí donde corte, fugando hacia allá, hago también el prisma, diagonal hasta aquí, con diagonal hasta aquí, levanto una vertical y tengo ahí ya el prisma trasero, que en este caso coinciden las dos líneas estas verticales en una misma línea. Bueno, entonces tengo ya lo mismo aquí, si hago todo el cuadrilátero, corta por aquí, fugaría, levanto y fuga hacia allá, hago también el cuadrilátero que va hasta ahí detrás. Y lo mismo aquí, viene por aquí, hago todo el cuadrilátero que iría por ahí detrás. De esta manera sé también que estos dos arcos los puedo enlazar con una línea tangente hacia el punto de fuga. Lo mismo aquí, en este caso ya no se vería porque en realidad la fuga queda aquí, o sea que la tangente sería esta línea. Bueno, tendríamos entonces ya los arcos tangentes y ahora vamos a calcular las sombras entrando en esa habitación. Vamos a marcar un poco más las líneas para que queden más claras. Tenemos un arco y la vertical, el arco y la vertical. O porque luego con mucha línea es más fácil equivocarse. Y lo mismo aquí la vertical.
sobre el punto de fuga. La línea de atrás y el arco. Y por último marcamos las líneas de la pared, de los tabiques interiores. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva por puntos de medida, por puntos métricos. Vamos a calcular ahora las sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a poner aquí el punto de fuga de las líneas. Esto fugando hacia F tendría aquí el punto. Esto lo tendría aquí detrás y aquí. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, bueno, si viene por aquí, va a cortar aquí, va a caer encima de esto. Vamos a hacer que, por ejemplo, sean líneas horizontales. Entonces la fuga está en el infinito, ya que corta el horizonte. Entonces hacemos una horizontal, otra horizontal y detrás otra horizontal. Vamos a hacer que, por ejemplo, si vemos esto desde arriba, pues tenemos que en realidad el muro tiene un hueco de la puerta, la luz viene de manera que es tangente en la línea de atrás aquí, y aquí en el interior es tangente en la línea de dentro. O sea que en realidad aquí nos interesa la línea interior, que es esta, mientras que aquí nos interesa la de fuera. Aquí la línea interior y aquí la línea interior. Y vamos a hacer para que suba un poco por aquí, por ejemplo, que el arco este, que viene por aquí detrás, proyecta su sombra. Si hacemos todo el arco, por ejemplo, que caiga, pues vamos a poner, por ejemplo, que el arco empiece por aquí. O sea que la sombra de este punto caiga aquí. Eso quiere decir que la sombra de todos los arcos van a fugar todos hacia ahí. O sea que en realidad a partir de aquí habría que hacer la sombra de este cuadrilátero. Entonces la sombra de cada cuadrilátero tenemos este cuadrilátero que viene desde aquí hasta aquí, estamos haciendo el de fuera, y desde aquí hasta aquí. Entonces simplemente tenemos su proyección y tenemos su proyección en el suelo, que es esta. Entonces como esto va al infinito paralelo al horizonte, pues también las líneas estas también irán todas paralelas, los rayos, porque realmente si esto se cortara en un punto, pues estas se cortarían en un mismo punto sobre esa vertical, o sea, todos los rayos irían a un mismo punto. Pero en el momento en que sobre el suelo las sombras de verticales son horizontales, pues tenemos que también la dirección de los rayos también son todas paralelas. Entonces, como ya dijimos, este punto cae aquí. Si hacemos el cuadrilátero, para ser más exactos, pues entonces este punto sigue la misma dirección, igual que esto cae por aquí, dirección hacia aquí. Por tanto, fugando hacia allá, tenemos que el cuadrilátero va a venir por aquí. Y si cogemos el punto medio viene por aquí, hacemos la línea, parece ser que coincide con esto, no tendría por qué coincidir, pero nos interesa hacer todo el arco. Entonces, esta sería la sombra si estuviera completa. Lo que pasa es que ahora habría que hacer la interior. Y la interior sale de aquí y luego esto viene tangente y hace la curva aquí. O sea que hay que hacer también la interior lo mismo. La interior vendría por aquí, haríamos lo mismo con este arco, todo, calculamos este punto. Y es un arco que viene todo por aquí. O sea, la intersección de los dos arcos nos define ahí una pequeña zona de luz, ya que este arco como tal existe e interfiere en la entrada de luz. Entonces tenemos esto, en realidad la sombra viene por aquí y luego empieza el arco por aquí. Bueno, pues esto que tenemos aquí se tendría que repetir en todas las figuras. Se repite. Aquí tenemos el interior, aquí se vuelve a repetir por aquí, lo mismo. Haremos la sombra de este cuadrilátero por detrás, o sea, este punto con su proyección viene por aquí. Por ejemplo, esta línea que corresponde al exterior es esta, y luego esta corresponde al interior. Luego tenemos esta que queda un poco más arriba, no sería la misma que esa. Tendríamos otra vez que hacer la sombra de este cuadrilátero, pues lo mismo.
tenemos esta dirección un poco más hacia arriba que esta línea, tenemos el arco y haríamos también la sombra de este punto siguiendo la dirección. O sea, lo mismo que hicimos aquí pues se repite. Y por último en esta también se repite, pero no hay que olvidar, bueno, ya la vamos a acotar por aquí porque es lo mismo con el pequeño arco ahí y esto que viene por aquí. Y esto que de repente empieza la curva aquí y continuaría por ahí si no hubiera la pared, pero resulta que corta aquí, corta aquí. Entonces la sombra de este punto tenemos que corresponde realmente siguiendo la dirección esta y una vertical a esto. Entonces la sombra va a hacer algo así. ¿Y cómo se calculan estos puntos? Pues simplemente si tenemos la línea vertical que proyecta sobre la sombra, hacemos una vertical aquí y ahí está el punto. Si aquí hay un arco y esto baja, pues lo mismo, seguimos esta dirección, seguimos la del espacio y hay otro. Y eso me determina la sombra de esta curva, por eso quedará ahí esa curva. Para saber dónde entra tangente aquí la sombra que separa zona de luz y sombra, pues podemos hacer aquí detrás de la casa, o aquí, vamos a ponerlo aquí que quedará más claro, esto fuga hacia allá. Hacemos aquí una línea vertical, vamos a coger otro. Esta línea vertical tiene su sombra por ahí detrás, según esta dirección horizontal, y su sombra por el espacio según esta dirección. O sea, esa misma dirección siempre. Bueno, o sea que esto si no interfiriera en el muro, pues la sombra de esta línea pues sería esta. Bueno, pero resulta que el muro viene por aquí detrás y corta aquí. Eso quiere decir que en realidad cortaría según esta línea. O sea que tenemos... Lo que pasa es que aquí no coincide. Vemos que aquí en realidad la horizontal no va hacia la fuga. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí para que se vea mejor. Por ejemplo, esta línea vertical. Esta línea vertical fuga hacia allá. Entonces vamos a poner otra aquí enfrente, por ejemplo esta línea vertical y su proyección sobre el muro, que es esto. Tenemos la sombra, que es una horizontal que sigue esta dirección. Vamos a hacerla, por ejemplo, mejor aquí para que choque con el muro, y luego esta dirección. O sea que corta el muro según esto, si existiera una puerta aquí, que no la hay, ¿no? O sea, la dirección del suelo y la dirección de los rayos, que es esta. Bueno, entonces tenemos que en realidad esta línea que viene por aquí tendría su sombra por aquí. O sea que en realidad la sombra de esto viene por aquí y subiría hasta aquí. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Pues que si lógicamente la sombra de este punto cae aquí, pues la sombra que venga desde este punto hasta este tendrá su sombra aquí, según esta dirección. O lo que es lo mismo, la sombra de una ortogonal al muro vendrá dado por esta línea. Bueno, ya que esta es la sombra de este punto, y entonces como la sombra de este punto es el mismo, la sombra de esa línea será esta. Bueno, pues todas estas líneas, todas tendrán la fuga según la misma dirección. De manera que, por pertenecer todas a este plano, tendrán la fuga todas sobre esta vertical. Bueno, pues según eso, como tiene la fuga sobre esa vertical, hago esta línea, la prolongo hasta que me corte aquí abajo. Y entonces lo único que tengo que hacer es desde este punto de fuga, que es en realidad lo que corresponde, como decíamos, la sombra de una ortogonal vendrá dado por esta línea sobre este plano de la puerta. Entonces la sombra de un cilindro que saliera
tangente por aquí, por este hueco, tendría su sombra también según esa misma dirección, o lo que es lo mismo, todas las zonas donde empieza, en los arcos donde empieza la separación de luz y sombra, irán todas hacia esa fuga que acabamos de calcular, que viene determinado por esta recta que es la sombra de esta línea sobre el plano de la puerta, y que tiene la fuga aquí sobre esta vertical, F'. Entonces todas van hacia ahí. Y esta también va hacia ahí. Por tanto, este punto, que deberán estar todos alineados con F, es el punto de donde sale realmente la sombra. Y para calcular la curva de separación, curva separatriz de luz y sombra ahí, pues lo único que habrá que hacer es coger otro color. Simplemente, si yo considero un plano que pasa por aquí, resulta que este plano va a tener, es un plano que sigue la dirección hacia esa fuga. Y ese plano es tal que, si yo por ejemplo hago planos paralelos, lo voy a poner aparte para que se vea mejor, por ejemplo aquí, el arco, pues tengo que si hago distintos planos que siguen la dirección de la luz, pues resulta que este plano corta según esta línea, pero tengo el rayo de este punto que quiero calcular sobre esta superficie cilíndrica. Bueno, pues entonces sigo la dirección del rayo y donde me corte a esta línea, ahí tengo ya un punto de separación de luz y sombra. Si hago otro plano, pues exactamente lo mismo, fuga hacia el mismo punto, igual que este, ya que considero planos todos paralelos, que en este caso, pues todos los planos tienen las trazas, como vemos aquí, igual que estas líneas fuga hacia un punto, pues aquí también fuga hacia el mismo, y vuelve a cortar aquí, y ahora corta aquí. Entonces esta línea fuga hacia allá, esta fuga hacia el punto de fuga este, igual que ponemos esto. Y ahora el rayo por aquí viene según esta dirección. Bueno, pues donde corte a esta línea, ahí tengo el punto. Entonces la sombra va a venir por esos puntos. Y va a salir tangente de estos puntos que vimos antes. Bueno, pues según eso, vamos a marcar todo esto, quedaría en sombra a partir de este punto. Y como decíamos también, todo el interior de la casa, todo en sombra. Todo esto en sombra. Y ahí dejando el hueco del arco que se proyecta sobre el suelo. Todo esto en sombra. Y todo esto en sombra. También todo esto en sombra porque es el interior de la habitación y esto también es el techo. Bueno, pues esa sería ya, aquí vamos a marcar bien también que todo esto quedaría en sombra. Aquí todas las zonas de luz serían iguales, quitando la que entra, la que sube por la pared. O sea que si esto en realidad tiene aquí un pequeño arco y luego aquí ya empieza el otro, que
tendría que empezar también en el punto correspondiente a este, pues esta es exactamente igual, pero en el espacio es igual, pero lógicamente en perspectiva cambia. Tenemos las líneas paralelas por el suelo y esa sería la sombra que saldría de aquí y por ahí detrás, por ahí. Bueno, todo esto quedaría en sombra. Bueno, vamos por último a detallar este tema, que es el que parece más complejo, como este también. Decía que la sombra de una línea vertical pues es esta, pero si choca con el muro es la vertical más esto. Y entonces si tenemos la sombra de esto, pues este punto, como tenemos que su sombra es esta, entonces la sombra de esta línea que va desde este punto, que como está en el muro o en la puerta, pues es el mismo, su sombra será esto. Pues eso me define la dirección de todas las sombras de líneas ortogonales al plano de la puerta. Bueno, ese es quizás el tema más difícil de entender. Y luego la otra cuestión sería el del arco. O sea que si tenemos un arco y otro arco, bueno, es más fácil de entender, por ejemplo, si se hace en planta, si se considera una figura en planta o en posición horizontal. En realidad, todas las zonas, todos los planos son paralelos, o sea que son planos verticales, y este plano vertical por el que pasa el rayo corta a la superficie cilíndrica en un punto. Otro plano vertical paralelo al anterior, siguiendo la dirección, corta en otro punto. Bueno, pues eso va a ir definiendo aquí, y aquí el que es tangente, que era este punto de aquí, pues es de donde va a salir aquí la sombra. Bueno, pues todos estos planos paralelos son los que considerábamos aquí planos paralelos para determinar los puntos de separación entre luz y sombra. En este caso el tangente es esto y aquí pues tenemos la sombra es esta y la zona de luz es esta. O sea que aquí estamos considerando al revés. Aquí tenemos la figura, un hueco cilíndrico y cómo va proyectando los puntos, pero el procedimiento es el mismo. Son planos todos paralelos que van cortando por aquí detrás en puntos y la intersección del rayo con esta traza me va determinando los puntos de separación aquí entre la curva, entre lo que es entonces, por ejemplo, si tenemos este plano que viene por aquí, resulta que este plano corta según estos dos puntos y vamos a hacer la dirección esta. El que es tangente ya sabemos que de aquí sale directamente la sombra, pero si tenemos otro que no es tangente, por ejemplo el que viene por aquí, tiene la misma fuga aquí abajo. Y como corta en este punto y corta en este punto, tenemos entonces que la intersección de ese plano con este arco cilíndrico, pues es esta línea y es esta línea. Entonces, como ya tenemos el plano que es este, como acabamos de ver, que es este plano, pues simplemente cogemos este punto y hacemos la dirección del rayo, que es esta que tenemos aquí. La dirección del rayo intercepta a esta línea según este punto. Bueno, pues ese es un punto de separación de luz y sombra, con lo cual tendríamos ahí un punto y podemos hacer ya el arco. Cuando tengamos todos están también alineados en la perspectiva. Si llega aquí, el de aquí llega aquí, el de aquí hasta ahí. Con lo cual quedaría ya resuelto también la sombra que se proyecta ahí en el interior. Por último, para que quedara más claro, se podría, por ejemplo, hacer ahí en la parte de atrás lo que es el hueco hasta el horizonte, ¿no? Que quedaría aquí. Bueno, pues esa sería la perspectiva
de esa figura hecha con arcos en cónica por puntos métricos.